Y buen día, gente, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a Portugal. ¿Qué pensaron? ¿Que estaba en el hermoso Brasil? Claro que no. Hoy estamos en Portugal, específicamente Porto. Los estoy saludando desde el hostel donde me estoy quedando. Así que voy a conocer hoy este hermoso país, esta hermosa ciudad, y quiero que me acompañen, así que vamos. Chicos, nada, me estoy quedando aquí en un hostel que por 4 noches me salió 96 euros, la cual miren la habitación aquí como es. Tiene muchas camas. Es así, no es raro yo quedándome en hostel, me gusta mucho porque así puedes hacer más amigos y todo eso. Volvamos al precio del hostel. 96 euros vale por 4 noches. 4 noches, muchachos, me pareció súper económico para estar en Europa. Y de paso te incluye desayuno. Entonces, bueno, es así. Estos son los lockers. Y nada, desde aquí del hostel vamos a salir a conocer de Portugal, que es otro país que estoy conociendo y estoy muy emocionada por ver qué tal es. Además que me dijeron que Porto era una de las mejores ciudades de Europa. Eso vamos a comprobarlo, vamos a ver, me recomendaron muchísimo también lo que era la comida. Entonces, bueno, no se lo pueden perder. Acompáñenme porque hoy vamos a explorar. Hoy sola, hoy va a ser una cita conmigo sola, pero con la compañía de ustedes, como siempre. Y bueno, si se están preguntando para dónde vamos primero, vamos al Pleno Corazón, que me queda 30 minutos desde donde me estoy quedando, y de ahí vamos a conocer qué tal Portugal. Entonces, bueno, por aquí disfrutando el camino, más o menos así es. Y más adelante les voy mostrando más y más para que vean más o menos cómo es aquí, cómo es la cosa. Ustedes están conociendo, yo también, así que vamos. Y bueno, lo primero que voy a hacer es comprarme un recuerdito de Portugal, como siempre, para llevar a Venezuela. ¿Cuál está más bonita? Si este con el puente de San Luis I. Dice Porto, Portugal. Yo creo que sí. Y los azulejos, que son muy comunes aquí. Yo creo que sí. Este es el que voy a llevarme. Estos son los precios. Cada uno en 1,50 euros y 4 por 5 euros. Y recuerdito para la madre hecho. Ya llegamos aquí casi que al Pleno Corazón. Entonces lo que vemos son como tiendas y eso. De camino también nos encontramos a la iglesia do Carmen, que es una de las más bonitas de Porto, con reconocidas fachadas de mosaico en sus laterales. Y bueno, es así como se ve esta iglesia por la parte de adelante, lo cual tiene como un estilo barroco. Y bueno, si quieren recorrer también la ciudad, lo pueden hacer por medio de esos tuk-tuk, las cuales varía según el lugar a donde ustedes van, y los precios rondan desde 18 euros en adelante, pero me parece buena idea para que vengan a conocer aquí. Lo que vemos allá al fondo, que nos encontramos en el camino, es la Torre Clérigos, que es como un mirador y está conformada también por una iglesia, pero hoy nos vamos aquí, vamos a ir a otro mirador. Yo me vengo lo más fresca posible porque yo sé que siempre me toca caminar muchísimo. Entonces, bueno, esta es mi manera más cómoda de conocer las ciudades aquí en Europa y así me canso muchísimo menos. Llegamos a este mirador, que es el Mirador da Victoria, con acceso gratuito. Así llegamos a la iglesia, que está en el Pleno Corazón. Estamos pasando por la Catedral de Porto, que es uno de los principales antiguos monumentos de la ciudad. Y bueno, si me preguntan, estoy como perdida aquí en Porto. Perdida en una ciudad bonita aquí en Europa. Es que no tengo mapa porque tengo un problema con la línea y todo eso. Ustedes saben que cuando uno cambia de país. Pero bueno, esto lo hace más divertido porque así vas como memorizando los caminos a donde vas.
Y miren, me estoy metiendo como por caminitos así, porque esto aquí al lado está en construcción. Y bueno, ya encontramos salida. Miren la vinoteca. Aquí las vinotecas. ¿Será que vamos a probar vino el día de hoy? Vamos a ver. Y nos encontramos arte. Bueno, llegamos a una avenida. Esto es señal de que vamos bien. Vamos bien. Y yo he llegado aquí al barrio Ribeira, lo cual es patrimonio de la UNESCO. Lugar imperdible cuando visites Porto, lleno de restaurantes y buena energía. Muy cerca tenemos el puente Luis I, que allá lo vamos a subir ahora mismo para ver este barrio desde allá. Y llegamos, señores, llegamos al puente Luis I, lo cual fue fundado en 1886 y está encima de uno de los ríos más importantes, el cual es el río Duero. Y miren aquí cómo se ve, mucha gente. Ya les voy a enseñar la vista. Este es un puente emblemático aquí en este país, en esta ciudad. Miren que por ahí pasa el metro, está pegando una brisa muy rica y la vista que se ve desde aquí hasta el barrio La Ribeira es muy chévere. Miren los colores como pasteles, colores como más fuerte y hay casas con azulejos, la cual son muy lindas. Nos vamos moviendo porque no es el lugar perfecto para quedarse de pies, porque pasa el metro, pasan muchísimas personas y solo hay como camino para los que van y los que vienen. Entonces bueno, ya estamos terminando de cruzar el puente, vamos a asomarnos a ver qué tal eso por ahí. Hay un teleférico, se llama Teleférico de Gaia, que es el que estábamos viendo desde el otro lado. Te baja hasta allá, hasta ese camino. Miren que aquí el puente tiene la parte de arriba peatonal y la parte de abajo también. Por la parte de abajo pasan carros, bicicletas, personas, y por aquí pasa el metro y solo personas. Bueno, y en este momento vamos a bajar de nuevo. ¿Por qué no? Vamos a bajar por el teleférico. Vamos a ver qué tal es la vista desde esas cabinas. Vamos a mostrarles. Por allá estábamos perdidas, después subimos. Ahora ya les voy a mostrar bien cómo es eso por allí. Ya tengo aquí mis tickets en la mano. Vale 7 por adulto, solo ida. Vale 10 ida y vuelta. Y para niños vale 3,50, solo ida. Y 5 euros ida y vuelta. Como quisiera volver a ser niña. Pero bueno, es lo que toca. Ya tengo los tickets en la mano y vamos a bajar hasta las cabinas. Bueno, ya estamos aquí. Ya vamos a entrar. Lo que me gusta aquí de Portugal desde que llegué es que veo que funciona absolutamente todo. Lo que son buses desde el aeropuerto hasta aquí, hasta la ciudad, vale 2,50 euros a la hora que se estipuló en la página, en el mapa. A esa hora llegó el bus. Y bueno, esto también va muy rápido. Solo tengo que pasar ese código por la maquinita y listo. Obrigada. Ya nos montamos. Vamos a ver de qué lado está la luz. De este lado. Ya nos montamos. Habían unas chicas que tenían una bebida, entonces no les fue permitido la entrada a la cabina con bebidas. Bueno, ya vamos. Me toca a mí solita porque vienen grupos grandes. Entonces, como yo estoy solita, me toca aquí en esta cabina solita, lo cual es súper delicioso para mí. ¡Que miren! ¡Uy,
¡Va más rápido! ¿Qué? ¡Ay, qué chévere! Miren la vista. Pero parece que es muy corto el trayecto. Yo le doy 2 minuticos y ya llegamos. Pero chévere, rico, delicioso que voy aquí. Llegamos. Miren cómo se ve todo desde aquí. Llegamos. Y bueno, está este espacio bien chévere para que vengan a relajarse aquí sentados. De frente ya tenemos el barrio Rivera. Y bueno, también hay ese tour en barco como un crucero que vale 15 euros. Y bueno, después del teleférico me vine aquí a uno de estos restaurantes que quedan justo al lado del río. Por aquí no es el lado de allá de las casas coloridas, sino después de que bajé en el teleférico, ¿no? Me pedí un vino Porto. Está muy rico. Bueno, algo curioso en el vino de Porto es que mancha mucho lo que es la boca. O sea, me lo tomé, ahorita me estaba tomando fotos y como totalmente manchada y yo como, qué raro. No pregunté el precio, pero se los voy a dejar aquí en la pantallita. Y me pedí una francesiña, porque muchos de ustedes me dijeron que no me podía ir de aquí sin antes probar la francesiña. Entonces ya la pedí, me costó 14 euros. Yo he escuchado que están entre los 9, 12 euros, pero bueno, 14 también está bien por ser un lugar aquí como este. Y vamos a probarlo, le voy a contar a ver qué tal, porque me dijeron que no me podía ir sin antes probarla. Y bueno, miren, aquí ya llegó mi comida, está bastante caliente, te la sirven como en una ollita que está bastante caliente. ¡Auch! Bueno, viene con una salsa que es de cerveza, tomate y es un poquito picante. Viene como un sándwich con huevo, queso, 2 tipos de salchicha portuguesa y bistec también trae. Mi vino de Porto, tinto, bastante delicioso, y papas fritas, que por eso es que es especial. Entonces bueno, vamos a comer y les voy a contar a ver qué tal. Miren, al abrirla pueden ver el bistec aquí. Vamos a irlo mojando con la salsita. Aquí ya tengo un pedazo. Es que está muy caliente, tengo miedo. Y vamos. Uy. Muy caliente, está bastante saladito, no me sabe tan picante, pero está muy rico y es muy grande, chicos, o sea, es bastante pesado. Vale la pena el precio, a mi parecer, porque llena bastante y trae bastante proteína. Hay algo bastante saladito por aquí y no sé qué es. Y a veces sabe muy picante, pero miren el relleno aquí. El huevo. Aquí es donde está el sándwich, porque esto es queso, la carne y las salchichas también. Ah, jamón también trae, que se me olvidó decirles. Y bueno, aquí la salsita. Sigo disfrutando de mi comida. Y bueno, así vamos con la francesiña. Ahí vamos poco a poco, la verdad es mucho. Yo soy full, pero no me gusta dejar comida, entonces vamos a ver si puedo o si no, me la llevo, porque es muchísimo. Y bueno, no sé si es común, pero el queso está como bastante salado. No sé si es muy común eso, ustedes que me dicen en sus comentarios. Sin embargo, para mí está muy delicioso porque tienen ingredientes que obviamente son de mi gustar, como queso, salchicha, bistec. ¿A quién no le gusta eso? Entonces bueno, aquí seguimos y los escucho con sus comentarios. Muchachos, sí, ya estamos pasando este puente por la parte de abajo. Les soy sincera, ese vino de Porto es bastante fuerte.
pero no lo pidan con el plato que yo lo pedí, con la francesiña, porque son dos sabores muy muy fuertes. Hubiese preferido otra cosa, tal vez una cerveza, algo así, un jugo, pero ese vino estaba fuerte, pero estaba muy muy rico. Y nada, vamos por el postre, que logré comerme la francesiña, pero todavía hay oportunidad para el postre, claro que sí. Y bueno, después de caminar 30 minutos desde el puente Luis I, me vine acá a probar algo que es muy típico en Portugal, específicamente en Lisboa, pero también me dijeron que en Porto era súper delicioso. Entonces obviamente no me voy a ir de Portugal sin antes probar esto, que es el pastel de nata. Aquí lo tengo, yo pedí el tradicional porque resulta que hay diferentes tipos aquí, pero yo pedí el tradicional. Entonces me vine a un lugar que se llama Casa de Torta. Aquí me dijeron que era muy bueno, y aparte estoy viendo que venden también francesiñas y algunas otras cosas. Entonces bueno, nada mejor que terminar mi video aquí probando este pastel de nata, lo cual está a temperatura ambiente, no es ni caliente ni frío. Es dulcito, afuera es como hojaldrada y adentro es como una cremita. Si la acompañan con un café, también resulta muy rico. Entonces bueno chicos, el tiempo aquí en Portugal estuvo súper increíble, me gustó mucho, es muy bonito, funciona absolutamente todo, la comida también es muy rica. Lástima que me llené muchísimo con la francesiña porque la idea era hacer como algo gastronómico, pero no me dio para probar los mariscos. Entonces bueno, espero que la próxima vez me dé tiempo. Entonces bueno, hasta aquí ha llegado mi video, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en un próximo video.